Bueno, eh, en particular debo decir que desde el Ministerio de Cultura nos hemos enfocado en el proyecto de ley 3518 que modifica la ley Piazzi. No hemos hecho pronunciamientos públicos respecto a la ley forestal y a la ley de áreas, a los proyectos que pretenden modificar la ley forestal y la ley de áreas naturales protegidas. Eh, no los hemos hecho aún. Sin embargo, consideramos que en conjunto estos tres proyectos de ley suman para retroceder en lo ganado en materia de protección de pueblos, en particular los pueblos en aislamiento y contacto inicial, pero también en materia de protección de los recursos naturales que albergan, por ejemplo, las reservas indígenas, las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque en los tres casos, ¿no?, las leyes actuales, me refiero a la ley forestal, a la ley Piazzi y a la ley de áreas naturales protegidas, se establecen espacios intangibles que albergan bosques, recursos naturales y personas en el caso de las reservas indígenas, ¿no? Entonces, eh, en conjunto, ¿no?, de aprobarse, representarían realmente un atentado a los logros avanzados en materia ambiental, ¿no? Es la ley forestal y ambas, en realidad, las tres leyes abonan muchísimo a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, ¿no? En el caso de la ley Piazzi, yo digo que si bien contribuimos también a frenar el cambio climático, bueno, primero están las personas en este caso, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería nefasto, ¿no?, eh, que pudieran en el Congreso avanzar estas iniciativas legislativas. Bueno, en principio yo consideraría que falta información, ¿no? Hay mucha información falsa que se difunde respecto a que la creación de reservas indígenas impediría el desarrollo económico de la región y en particular de las zonas aledañas a los territorios de reservas indígenas, ¿no? Yo no puedo confirmar las razones, ¿no?, pero creo que hay una falsa dicotomía entre el hecho de que el desarrollo económico, ¿no?, en particular el desarrollo proveniente de industrias extractivas, por ejemplo, eh, es más importante que la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial, que recordemos están en esa situación por situaciones traumáticas a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Creo que niegan esa existencia pensando que las reservas impedirían un desarrollo económico, lo cual no es cierto tampoco, ¿no? Eh, las reservas que tenemos creadas ya, sobre todo en la región Ucayali y en otras regiones, no han impedido el desarrollo de las zonas aledañas. Claro, obviamente hay mucho que hacer desde el Estado peruano para impulsar el desarrollo de esas comunidades. Bueno, en general y en Loreto también, en este momento, una de las principales amenazas en las reservas ya creadas, porque debo precisar que en Loreto hasta el momento tenemos una reserva indígena, que es la reserva indígena Yabarita Piche. La reserva Cacataibo Norte y Sur coge una partecita también de la región Loreto, y las que están por crearse, que son 5 en la región Loreto, aún no son reservas indígenas, ¿no? Pero en estos territorios lo que se ha identificado como principal amenaza en este momento es el otorgamiento de concesiones forestales, ¿no? ¿Y por qué representan una amenaza esas concesiones forestales? Porque permiten el ingreso de personas en territorios que son territorios intangibles, ¿sí? Y eso viola el principio de no contacto, ¿no? Los pueblos en aislamiento, ¿no?, han decidido por, por salvaguardar su integridad vivir en esa situación, ¿sí? Sí, bueno, el Ministerio de Cultura es el ente rector en materia de pueblos en aislamiento y contacto inicial, en el marco de una figura que se creó con la ley en el año 2006. Es el régimen especial transsectorial, ¿no?, que es el conjunto de políticas públicas para atender las situaciones de amenazas a los pueblos en aislamiento y contacto inicial y proteger su integridad, ¿no?
En ese marco, el Ministerio de Cultura tiene todo un sistema de control y vigilancia en esos territorios, no como debiera ser, pero aún en Iquitos no, porque reitero, en Iquitos aún no tenemos la mayoría de reservas indígenas categorizadas, ¿no? Tenemos solicitudes de reservas indígenas, ¿no? Hay todo un sistema de control y vigilancia con infraestructura y personal del Ministerio de Cultura que se ubica en los principales puntos de acceso a las reservas indígenas, porque incluso el personal del Ministerio de Cultura no puede ingresar a las reservas indígenas, ¿no? Tenemos además articulación con sectores del Estado para atender situaciones, por ejemplo, vinculadas a actividades ilícitas como el narcotráfico. Si bien el Ministerio de Cultura no hace interdicciones, articula con Devida, con el proyecto CORA, para que prioricen en sus planes anuales de interdicción aquellas zonas que hemos identificado que tienen presencia significativa de actividades ilícitas como el narcotráfico, ¿no? Tenemos además en el marco de las reservas indígenas un mecanismo de gestión de las reservas que se llaman los comités de gestión de protección. La ley establece que apenas se crea una reserva indígena, se debe crear un comité de gestión de protección. Estos comités son espacios que reúnen a todos los actores en el territorio, desde el gobierno regional, los gobiernos provinciales, las organizaciones indígenas, comunidades nativas del ámbito, para recoger compromisos puntuales en temas de salud, en temas de seguridad, etcétera, que deben implementarse a lo largo de un año, ¿no? Y en este espacio el comité se rinde cuentas sobre el avance en estos compromisos, ¿no? Entonces es el principal mecanismo de gestión de las reservas indígenas. Y el ministerio tiene la obligación de hacer seguimiento a esos compromisos durante cada año para asegurar la protección de estos espacios territoriales.